Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Este es el momento de la lectura bíblica que estamos teniendo cada jueves con el favor de Dios. A veces hacemos alguna otra situación que viene a ser prioritaria, pero regularmente tratamos de estar cada jueves aquí con ustedes trayéndoles una lectura bíblica, y hemos también estado avanzando en el Evangelio de Mateo y tratando de tratar los temas que allí están de una manera breve, sencilla, lo mejor entendible o lo más entendiblemente posible. Nuestra tarea no es hacer una explicación o un estudio profundo, sino simple y sencillamente algo práctico que pueda comprenderlo el más sencillo de nuestros hermanos y amigos como un servidor. Así de que les invito por favor que abran su Biblia en Mateo capítulo 10 y vamos a ver ahora de los versículos del 1 al 4, por favor. Mateo 10, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en esa porción, amados oyentes, está con su Biblia abierta. De esa manera, si yo me equivoco, usted puede corroborar ahí, puede ver, escudriñando por usted misma, que lo que se esté hablando sea lo correcto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, a el que también le entregó. Bueno, aquí primeramente, como es la elección de los apóstoles, déjeme decirle que la palabra apóstol en griego es apóstolos y significa enviado. Creo que la palabra dice escogió apóstoles y los envió. Es como hacer hacer un énfasis de lo que significa su nombramiento. Sin duda, amados oyentes, este sería un momento muy especial en la vida de Jesús. Elegir a hombres para enviarlos a predicar el Evangelio y para darles poder para sanar y para exorcizar, ¿verdad? O sea, para sanar enfermedades, dolencias y para sacar demonios. Mateo, que es el Evangelio que estamos considerando, nos dará un registro después de esto. O sea que esto, si Dios lo permite, lo veremos la semana que entra. Un registro de las instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles. Pero veamos en este breve relato de 4 versículos, los cuales hemos leído, acerca de el nombramiento de estos 12 hombres. Ahora déjeme decirle que cada evangelista nos permite ver algunas variantes en los nombres de algunos de ellos, pero en su generalidad están de acuerdo. Viendo pues, regresando al versículo 1 y leyendo ahí, dice Mateo, en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, este versículo nos da un resumen de por qué fue el llamamiento, por qué fue el nombramiento como enviados. Del caso donde Jesús ve la necesidad de obreros que vimos la semana pasada, donde el Señor dice que hacen falta obreros, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Mateo ahora nos narra el dato interesante de la elección de los apóstoles. Sin embargo, Lucas nos ofrece un dato importante, y también Marcos.
¿verdad? Dice en Lucas 6:12, para confirmar esto, Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Fíjese, el Señor Jesucristo se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el versículo 13 de Lucas 6, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Interesante este dato que nos da Lucas. El Señor Jesucristo pasó la noche orando a su Padre y en el día, después de haber orado toda la noche, llamó a sus discípulos, que eran muchos, ¿verdad? Y siguieron siendo muchos, pero de todos ellos escogió a 12 de ellos, y a los cuales les llamó apóstoles por el trabajo que iban a realizar como enviados directos de Jesucristo. Marcos, de forma abreviada, nos dice lo mismo que Lucas. Dice en Marcos 3, 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Interesante. Entonces usted mire en este versículo 1 de Mateo 10, cómo toda esta información que acabamos de presentar nos muestra un cuadro donde el Señor Jesucristo, antes de escoger a sus apóstoles, subió al monte y estuvo en oración toda la noche. Luego viene y escoge a sus 12, les da poder para sacar demonios, les da poder para hacer sanidades y les dice que prediquen el Evangelio. Vamos avanzando ahora el versículo 2, por favor, Mateo 10:2. En Mateo capítulo 10, versículo 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y luego primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Viendo este versículo 2, nos damos cuenta que el primero en la lista, y esto es correcto en el pensamiento de los evangelistas, el primero en la lista es a quien se le conoce al menos por 3 nombres en la Sagrada Escritura. Hay 3 nombres que se le adjudican a este hombre. El principal es Pedro, Simón y también Kefas o Cefas. Hablando del nombre Simón, la palabra Simón viene del hebreo Shimón y significa el que oye al Señor, o al que el Señor, o el que oye al Señor, o el... Sí, así, el que oye al Señor. Ahora, este nombre Pedro viene del griego, que significa Petros, y esta palabra Petros significa piedra. La palabra Simón es la que significa el que oye, mientras que Pedro, del griego Petros, significa el o la piedra. Entonces, nuevamente, Simón es una palabra hebrea. Me confundí ahorita con los dos términos. Simón es una palabra hebrea que viene de Shimón y significa el que oye al Señor. Pedro es del griego Petros y significa piedra. Indudablemente Jesucristo pone este nombre a Pedro por el significado. También cuando leemos la palabra Cefas, que es otro nombre que se le da a Pedro, es también del griego piedra, pero este griego es más antiguo. Es más antiguo que el griego que estaba en rigor cuando Jesucristo y los apóstoles anduvieron. Pero el nombre de Cefas también significa piedra, o sea, Pedro, Cefas es el mismo nombre. Y en este versículo 2 se menciona también a Andrés. Bueno, Andrés significa hombre de valor o varonil.
Este es hermano de Pedro, ¿verdad? Andrés, primer discípulo de Juan, que vino a Jesús y trajo a su hermano Pedro ante el Señor. Eran pescadores, los dos eran pescadores y los dos habían andado con Juan el Bautista. Luego este versículo 2 también nos da el nombre de Jacobo. Este nombre significa sostenido por el Señor o a quien Dios sostiene. Y este nombre Jacobo es mencionado en esta lista de apóstoles como el hermano de Juan. El hermano de Juan. El nombre Jacobo es muy interesante también porque es un nombre intercambiable con Santiago. Meramente no es intercambiable en la Biblia, pero sí es intercambiable en aquellos que acomodaron los manuscritos. En inglés, este nombre Jacobo se traduce James, y este nombre James es más apegado al español Jaime. El rastreo de la palabra de Jacobo no es sencillo de explicar por qué estos cambios. Pero lo único que estoy tratando de que conozcamos un poquito más acerca de los apóstoles para no confundirnos, porque este mismo nombre Jacobo fácilmente se confunde con Jacobo, el hermano del Señor Jesús, a quien se registró en la palabra de Dios como Santiago. Entonces, ¿por qué? Porque también tiene la característica de que este Jacobo servía a Jesús y Santiago, el hermano del Señor Jesús, aunque al principio no le servía, ya en el tiempo de que Lucas registra en el libro de los Hechos, Santiago ya es uno más de los que sirven al Señor. Inclusive a Santiago, el hermano del Señor, se le llegó a considerar pilar de la iglesia. Creemos que fungía como anciano en la iglesia. Ahora, es muy interesante también ver que hay otro apóstol llamado Jacob, y de este apóstol hablaremos en breve. Vamos a hablar de Juan, el hermano de Jacobo. Este Juan es el discípulo amado de Jesús. Se dice que era el más joven de los apóstoles, y para señas más generalizadas, pues él fue quien escribió el Evangelio de Juan, y también fue el que escribió primera, segunda y tercera cartas de Juan y el libro de el Apocalipsis, también llamado el libro de la Revelación. Así de que este Juan pues es muy fácil de distinguir en las Sagradas Escrituras y no hay confusión en cuanto a que se confunda con otro nombre, aunque también el nombre Juan era común porque tenemos a Juan el Bautista. Y después del primer siglo se menciona a otro Juan posible, candidato para haber escrito el libro de Apocalipsis, pero la mayoría de las pruebas encontradas en los escritos antiguos y verificadas por eruditos coinciden en que Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús, fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Avanzando en Mateo capítulo 10, versículo 3, también menciona a Felipe y menciona a Bartolomé, a Tomás, a Mateo el publicano, a Jacobo hijo de Alfeo, a Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Hablando de Felipe, amados oyentes, que es el primer apóstol en este versículo 3, hay quienes lo confunden con quien predicó en Samaria y evangelizó al eunuco. Para muchos religiosos, amados, es fácil la confusión porque no llevan un estudio metódico de la palabra de Dios, sino que más bien hacen estudio muy generalizado y más que nada usan la emoción o se dejan llevar por la corriente de la misma doctrina o la fe que ellos siguen. Y si se lee con cuidado la palabra de Dios, uno puede explicar claramente que Felipe, el apóstol, aunque es mencionado unas 3-4 veces en el Nuevo Testamento, es fácil de distinguir de Felipe, el que le predicó a los samaritanos y que tuvo mucho éxito en la predicación. Vinieron muchas personas y se rindieron a los pies de Cristo.
y es el que fue trasladado por el Espíritu Santo para evangelizar al eunuco etíope. Este Felipe es evangelista. Este Felipe sí es uno de los diáconos que fueron escogidos en el libro de los Hechos capítulo 6 debido a la necesidad que había de atender a las mesas de las viudas. Este Felipe, al igual que Esteban, eran diáconos, pero también eran evangelistas. Pero no hay relación con el apóstol Felipe. Del apóstol Felipe no se sabe mucho. Repito otra vez, se menciona 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, pero de ahí en más no se sabe mucho. Hablando del siguiente nombre que menciona Mateo capítulo 10, versículo 3, encontramos a Bartolomé. Bartolomé. Este Bartolomé se cree que es el Natanael que se menciona en Juan capítulo 1, versículo 45, a el cual el Señor Jesucristo menciona como un verdadero israelita. Este Natanael fue presentado por Felipe a Jesús, pero antes de venir a Jesús, este Natanael le dijo a Felipe: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Felipe le dijo: ven y ve. Felipe, el apóstol, antes de ser apóstol, vino a Jesús trayéndole a Natanael. Este Natanael se menciona posteriormente como Bartolomé. ¿Por qué son intercambiables? Bueno, no encontré el motivo de por qué se intercambia Bartolomé con Natanael. Indudablemente, es muy fácil pensar, amados, que sea en un idioma Bartolomé y en el otro idioma sea Natanael, pero no encontré rastros de este nombre como yo hubiera querido. Ahora tenemos en la lista de Mateo capítulo 10 versículo 3, tenemos a Tomás. Este Tomás es del arameo gemelos y en el griego también se conoce como Dídimo. Dídimo. Y también la palabra dídimo, aún en el griego, significa gemelos. Este Tomás es muy característico y es muy reconocido entre nosotros los estudiosos porque es aquel que dijo: si no lo veo, no lo creo, refiriéndose al Señor Jesucristo resucitado. Y aún dijo: si no metiere mi dedo en su costado y si no palpare sus manos, indudablemente para palpar las heridas de sus manos, no lo creeré. Y fue al que Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado aquel que sin ver, cree. Así de que Tomás es este apóstol que se distingue por esa situación, aunque también es mencionado 2 o 3 veces más en las Sagradas Escrituras. Después, en el versículo 3 se nos menciona a Mateo. Bueno, Mateo, el nombre Mateo es intercambiable con el nombre de Leví. Uno en griego, ¿verdad? Mateo en griego, y el otro en hebreo. Leví es en hebreo. Este es el recaudador de impuestos, este es el que estaba sentado en el banquillo de los impuestos, Jesús le llama, y él, sin pestañear, le sigue. Así como Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, que estando pescando, les llama el Señor Jesucristo e inmediatamente abandonan su trabajo de pescadores y aún dejan a su familia, a sus trabajadores, y vienen y siguen al Maestro. Asimismo, este Mateo, intercambiable por Leví, dejó el banquillo donde estaba sentado cobrando los impuestos e inmediatamente siguió al Señor Jesucristo. Posteriormente se le menciona como quien lo recibió en su casa y le hizo un gran banquete allí, una comida, le convidó, y también a sus discípulos. Otro nombre también que se menciona en la lista de los apóstoles es, aquí está precisamente, el otro Jacobo. De los apóstoles son 2 Jacobos. Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? Pero este es Jacobo, el hijo de Alfeo. La distinción de este Jacobo es por mencionarlo como el hijo de Alfeo, mientras que el primero, el que mencionaba con Juan,
eran hijos de Zebedeo. Y también a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, el Señor Jesucristo les puso por sobrenombre Boanerges, que traducido quiere decir hijos del trueno. Pero este Jacobo mencionado en capítulo 10, versículo 3 de Mateo, es hijo de Alfeo, o sea que es otro Jacobo. Así de que hubo dos apóstoles de nombre Jacobo. Y luego le agregamos al hermano del Señor, que no era apóstol, pero que se juntaba mucho con la iglesia primitiva, y muchos lo confunden como con un apóstol, pero no era apóstol, era un siervo del Señor, ¿verdad? De alguna manera, posiblemente predicando o sirviendo como anciano, pero no era apóstol. Mientras que este Jacobo, hijo de Alfeo, sí era apóstol. Mientras que Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, sí eran apóstoles. Muchos, pues, pueden evitar la confusión si leen cuidadosamente la lista de los apóstoles y se dan cuenta la forma en que el mismo escritor o cada uno de los escritores distingue a cada uno de los apóstoles. Estamos en el punto del versículo 3 de Mateo 10, donde menciona a Lebeo. Bueno, este Lebeo, amados oyentes, es conocido como Judas Tadeo. Judas Tadeo. No entiendo el nombre de Lebeo, pero posiblemente también tenga que ver con el hecho de que sea Lebeo en un idioma y Judas en otro idioma, y Tadeo, ¿verdad? De esta manera se identifica este Judas como otro Judas y no el Iscariote, que fue quien le entregó al Señor Jesucristo. Y vamos a entrar al versículo 4 de Mateo. En Mateo 10:4 encontramos a Simón el cananista. Este Simón, o cananeo, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bueno, Simón el cananista se le llama también el cananeo en Mateo y Marcos, pero Lucas, en el Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos, Lucas lo llama celote. O sea que este Simón cananista o cananeo es llamado también Simón celote o Simón el celote. Los dos alias, tanto cananeo como celote, significan celoso, ¿verdad? El nombre significa celoso. Celote o cananeo significa celoso. No hay muchos datos acerca de Simón el cananista, pero pues también formó parte de la lista de los 12 apóstoles, y si no se menciona nada negativo de él, pues lo más seguro es que sirvió al Señor fielmente y de esa misma manera murió, porque el único que se presenta como hijo de perdición es Judas, y es el siguiente. En este mismo versículo 4 de Mateo 10, Judas Iscariote. Judas Iscariote, amados oyentes, es, o el que lo entregó, el que fue y vendió a Jesucristo por 30 monedas. ¿Por qué Iscariote? ¿Por qué Iscariote? Bueno, una de las explicaciones que más suenan es que el término Iscariote puede referirse a una corrupción de la palabra sicarius. Fíjese, Iscariote sicarius, que significa sicario. Y en el tiempo de la Biblia, en el tiempo aquel, este sicarius significa hombre de la daga. Hombre de la daga, o sea, era un miembro de los sicari, ¿verdad? Estos sicari era un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo. Sabemos que entre los apóstoles amados había coraje, había rebeldía, había carácter de rebeldía por la situación en que los judíos se encontraban siendo pues apachurrados, opacados, menospreciados por los romanos.
siendo ellos celosos, ¿verdad? De sus tradiciones, de sus costumbres, y luego que venga a otro país a tratar de imponerles las costumbres o las tradiciones de ellos, pues es algo muy agobiante. Aparte, había momentos en que los romanos eran sumamente abusivos contra los judíos. Pudiera ser que esto fuera el motivo de mucha rebeldía. Había muchos grupos rebeldes en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Ese tiempo fue un tiempo que se marcó también por la rebeldía que había, y entre ellos se contaban precisamente los celotes. Ahora, si leemos el libro de los Hechos, en los primeros capítulos encontramos de que hay personas que se levantaron ahí. Se mencionan al menos 2 personas que se levantaron y no prevalecieron, pero al fin son puestas como ejemplo de que si los apóstoles llevaban una falsa doctrina, pues como aquellos 2 grupos que se habían levantado no iban a prevalecer. Pero esto era muy característico en el tiempo de Jesús y los apóstoles, que hubiera grupos rebeldes debido a la opresión romana. Y se acuerda cuando vinieron a apresar a Jesús, que Pedro sacó su daga y hirió a uno de los soldados, llamado Malco. Entonces, también podemos aquí agregar el hecho de que cuando Jesús va ascendiendo al cielo, pues los apóstoles se desconciertan fuertemente, pensando de que pues él venía a establecer un reino terrenal. ¿Y cómo que se está yendo? Pues si vino a establecer un reino terrenal. Sin embargo, nos damos cuenta de que pues los apóstoles todavía tenían que aprender muchas cosas, y fue necesario que el Señor se fuera para que viniera el Espíritu Santo y los guiara, ¿verdad? Y de esa manera los apóstoles maduraron más y empezaron a comprender mucho mejor las enseñanzas profundas de Jesucristo, porque sin duda Jesucristo, maestro por excelencia, les enseñaba correctamente, y había cosas que solamente introducía y no las entendían plenamente, pero las entendían después, como él mismo lo dice en el Evangelio de Juan. Así que esta es la lista, amados oyentes, acerca de los 12 apóstoles, muy interesante. Hay muchas cosas que se puede decir de ellos. Si nosotros nos pusiéramos a indagar lo que dicen los escritos acerca de cómo murió cada uno de ellos, imagínense. Pero no es nuestro interés hablar tanto extra bíblico. Simple y sencillamente estos hombres, ¿verdad? Y esto ya lo hago como un comentario para concluir. Estos hombres, con excepción de Judas Iscariote, sirvieron al Señor aún a costa de su propia vida. Si nosotros leemos con cuidado la Biblia, podemos encontrar qué clase de persecución les esperaba. Y no había excepción. Independientemente de lo que se nos cuenta en la tradición religiosa acerca de la muerte de ellos, sabemos que cada momento les acechaba el peligro a ellos. Pero también podemos gozar y disfrutar el valor con el cual ellos enfrentaban los momentos peligrosos. Por ejemplo, Esteban, aunque no era apóstol, fue el primer sacrificio por predicar el Evangelio que se registra en el Nuevo Testamento. Con qué valentía enfrentó la muerte. Bueno, eso mismo era característico de los apóstoles. Por ejemplo, Jacobo, uno de los apóstoles, fue muerto a espada, y Pedro esperaba ser muerto como ese hombre, pero él estaba tranquilo durmiendo cuando fueron los ángeles a despertarlo y a liberarlo de las cadenas y la cárcel. Así que estos hombres fueron elegidos por Dios. Estos hombres Dios los eligió. Jesús, amados, nos eligió a nosotros también, que venimos a la obediencia del Evangelio. Fue un momento sumamente importante para el Señor, y también un momento muy, muy profundo y muy importante en nuestras vidas, considerando que Él dio su vida por nosotros y que los apóstoles siguieron su ejemplo. ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros? ¿Estamos conscientes
de dar lo mejor de nosotros a Dios. Es muy difícil que enfrentemos persecución por la causa de Jesús. ¿Podríamos al menos ofrecerle tiempo en estudio bíblico y adoración y amor a las almas, participándoles del Evangelio de Cristo? ¿Será mucho pedir? Gracias por su atención, amados oyentes. Es un placer poder hablarles de la palabra de Dios. Si hay preguntas o comentarios, como siempre, ¿verdad? Lo pueden poner, lo pueden escribir ahí en los comentarios. Yo con mucho gusto los contesto. Y también, si no quieren que sea público, pueden mandarlo por el Messenger o por el mensajero que tiene ahí mismo Facebook. Agradezco su atención y su participación en estos estudios. Realmente me anima bastante. Si Dios lo permite, para la siguiente semana estaremos viendo la siguiente porción acerca de las instrucciones que dio Jesús a sus apóstoles. Amado amigo que está oyendo o que va a escuchar este video, esta transmisión, si usted no ha venido a Cristo, ¿verdad? Porque le falta que se le anime, pues le animamos a que lo haga. Si ha oído lo suficiente, si cree que Cristo es el Hijo de Dios, y si usted no quiere seguir viviendo en pecado, pues venga a Cristo arrepentido, ¿verdad? Arrepentida, aceptando que Cristo es el Hijo de Dios y bautizándose para perdón de pecados. Es un buen momento para tomar la decisión. Si usted tiene necesidad, si usted necesita ayuda, también con toda confianza puede mencionarlo. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención y les pido por favor que me acompañen en la oración. Eterno Padre, agradecemos la vida y la salud y también esta palabra tuya que nos ayuda a adentrarnos en la situación, en esa elección que hiciste de estos amados hermanos que con excepción de Judas Iscariote, pues ellos dieron su vida por el Evangelio, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a apreciar esto y a poner nuestra parte en las cosas que tú mandas y que aquellos que están predicando el Evangelio por donde quiera que andan sean bendecidos, Padre, y que aquellos que están oyendo el Evangelio sean ganados para Cristo, Señor, que ellos pongan también su parte en la decisión de venir a servirte, que lo hagan antes de que sea tarde, Señor. Por favor, ayuda a los que están enfermos y con necesidad. Escúchales en sus oraciones y atiéndeles de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Por favor, Padre, también rogamos que seas con aquellos que han perdido algún ser querido, que les ayudes, que les fortalezcas, que les des consuelo, Señor bendito. Bendice a aquellos que son mencionados en el Facebook, en los medios de comunicación que manejamos, que son mencionados para oración, Señor. Bendice la obra en esta localidad y bendice la iglesia donde quiera que se reúne, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia y por haber enviado a estos apóstoles, que por ellos también, trabajando contigo, tenemos la palabra, el consejo completo, la verdad, el evangelio de la gracia. Gracias, Señor. Hágase siempre tu voluntad en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches y muchas gracias por su fina atención.